El colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, juega un papel crucial en la salud cardiovascular. Su acumulación en las arterias puede derivar en graves problemas, desde obstrucciones hasta enfermedades cardíacas. Sin embargo, comprender su origen y las estrategias para controlarlo te permite convertirlo en un aliado para tu salud. Lo que tienes que entender es que el colesterol LDL no es malo en sí mismo. Lo que resulta perjudicial para tu salud es tener unos niveles en sangre altos o muy altos, ya que aumenta el riesgo de enfermedades coronarias por obstrucción en el riesgo sanguíneo. Pero, ¿qué es el colesterol LDL y por qué es tan importante? El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del cuerpo. Es esencial para la producción de hormonas, vitamina D y la absorción de grasas. Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, su exceso puede ser perjudicial. El colesterol LDL se encarga de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Cuando hay demasiado LDL en la sangre, este se acumula en las paredes de las arterias, formando una placa llamada ateroma. Con el tiempo, la placa puede endurecerse y estrechar las arterias, dificultando el flujo sanguíneo. Esto puede derivar en una enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias que irrigan el corazón, un accidente cerebrovascular, que ocurre cuando hay una obstrucción de las arterias que irrigan el cerebro, o en una enfermedad arterial periférica, que se produce cuando la obstrucción de las arterias afectadas son las que irrigan las piernas. ¿Y por qué aumenta el colesterol LDL? Hay diferentes factores de riesgo. Lo normal es que para cada persona las causas sean múltiples, siendo las principales el sobrepeso, la dieta, el sedentarismo y la genética. La genética puede ser una de las causas para algunas personas que tienen una predisposición a tener niveles altos de colesterol LDL. En estos casos su control puede ser complicado y el uso de medicación inevitable. Recuerda siempre consultar con tu médico. Una dieta rica en grasas saturadas y grasas trans, colesterol y azúcares refinados aumenta los niveles de colesterol LDL, especialmente si el hábito de este tipo de dietas es sostenido en el tiempo. Además, este tipo de dietas fomenta el sobrepeso u obesidad. El exceso de grasa corporal también aumenta la producción de colesterol LDL. El sedentarismo y, en general, la falta de actividad física, reduce el colesterol HDL, al que podemos llamar bueno, y aumenta el LDL, el malo, de la película. Los estudios también han demostrado que el tabaquismo daña las arterias, favoreciendo la acumulación de placa que podrán producir una obstrucción coronaria. Si padeces algún tipo de diabetes, también aumenta el riesgo, especialmente la diabetes tipo 2, sobre la que se ha demostrado que puede aumentar la cantidad de colesterol LDL y reducir el HDL en sangre. El hipotiroidismo, es decir, una glándula tiroides poco activa, puede elevar el colesterol LDL, según han señalado algunos estudios científicos. Y por último, la edad es otro elemento que influye en el aumento natural del colesterol LDL presente en sangre. Es normal que las personas mayores tengan niveles superiores a las personas más jóvenes, incluso si ninguno de los factores de riesgo están presentes. ¿Y puedes controlar tu colesterol LDL? Pues sí. Lo primero en lo que te puedes centrar es en hacer modificaciones en el estilo de vida, centrándote en tu dieta, el ejercicio, el control de tu peso, abandonar el tabaco si fumas y tener un buen control sobre tu diabetes o hipotiroidismo si padeces estas enfermedades. Algunos consejos sobre una dieta pensada para controlar el colesterol LDL son: consumir más frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Limitar las grasas saturadas, como las carnes rojas y los productos lácteos enteros. Sustituir las grasas saturadas por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. Reducir el consumo de alimentos que contengan colesterol, menos de 300 miligramos por día. Y, por último, limitar los azúcares refinados, ya sabes, bollería, dulces o alimentos procesados. Sobre el ejercicio físico regular, las indicaciones de todas las investigaciones coinciden en mayor o menor medida con que es necesario realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, como por ejemplo caminar, correr, nadar, bailar o andar en bicicleta.
Sin embargo, también se apunta a que el ejercicio físico de fuerza es una excelente herramienta para controlar tu colesterol LDL, realizando al menos 2 sesiones a la semana de unos 45 a 60 minutos cada una. Si tienes una buena dieta y haces ejercicio, especialmente ejercicio de fuerza, te resultará más fácil mantener un peso saludable, salvo que haya algún otro elemento a tener en cuenta. Algunos estudios apuntan que si tienes sobrepeso u obesidad, perder tan solo un 5% de tu peso corporal puede reducir el colesterol LDL en niveles significativos. Obviamente, dejar de fumar. Se ha demostrado una y otra vez que el tabaco daña las arterias y aumenta la acumulación de placa facilitando su obstrucción. Por cierto, si sufres diabetes o hipotiroidismo, recuerda tenerlas bajo control. Aún así, en algunos casos, las modificaciones en el estilo de vida no son suficientes para controlar el colesterol LDL. En estos casos, el médico puede recetar medicamentos como estatinas, que son los medicamentos más utilizados para reducir el colesterol LDL, ezetimiba, que reduce la absorción de colesterol en el intestino, o resinas de intercambio iónico, que se unen al colesterol en el intestino y lo eliminan del cuerpo. Además, si te han diagnosticado niveles de colesterol LDL altos o muy altos, deberías realizarte chequeos periódicos del colesterol, cada 6 a 12 meses. Y en caso de que tengas cierta predisposición, aunque tengas unos niveles normales, es recomendable realizar un análisis de sangre cada 5 años para medir los niveles de colesterol. Por último, además de los hábitos de vida, la medicación y los chequeos periódicos, es importante estar informado para tomar las mejores decisiones sobre tu salud. Habla con tu médico sobre las mejores estrategias para controlar su colesterol LDL. En conclusión, el colesterol LDL, aunque conocido como el colesterol malo, no es un enemigo invencible. De hecho, no es un enemigo para tu cuerpo. No es como una bacteria o un virus extraño. Forma parte de ti. Pero debes entender cómo funciona, para qué existe y cuándo se vuelve peligroso. Al comprender sus causas y tomar medidas para controlarlo, puedes convertirlo en un aliado para tu salud cardiovascular. La combinación de una dieta saludable, ejercicio regular, un peso adecuado y, en algunos casos, medicamentos, puede reducir significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y otras complicaciones. Y recuerda, lo más importante. Con tu salud no se juega. La información proporcionada en este vídeo tiene fines educativos y no reemplaza la consulta médica. Ningún artículo, vídeo, podcast o publicación en redes sociales sustituye nunca a la consulta profesional. Consulta a tu médico para obtener un diagnóstico claro y definir el plan de tratamiento personalizado que más se ajusta a tu situación personal y única. Y no te la juegues. Si está alto, está alto. Contrólalo.